Yo os hago una pregunta. ¿Qué consejo le darías a un hijo que se marcha de casa porque cambia de etapa en su vida? Ahora me dirijo un poco a los padres. Pues tú imagina... Vale, apúntate esa frase, que te vaya bien. Pero ¿qué consejo le darías a... Tú imagínate, ¿quién tiene hijos aquí? ¿Hijos adolescentes? Bueno, adolescentes, jóvenes, ¿vale? Que ya están cambiando de etapa. ¿Tu hijo se casó hace 3 años? ¿2 años? ¿3? Tampoco hace tanto, o sea, sí. Entonces, ¿qué le dices cuando se marcha? Que tu hijo se marcha, pero tú no puedes acompañarle. Es una etapa que él va a tener que vivir solo en muchas circunstancias, ¿no? Es decir, no como esos hijos que luego el domingo le llevan la ropa para que se la lave su madre, ¿sabes? Pero se marchan de casa y tú no les puedes acompañar. De todo lo que podrías decirle, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo más importante? En una situación así tú le dirías, hijo mío, hoy te marchas de casa, así que cuando planches, pon la ropa al revés para que no haya manchas. ¿Le diríais algo así? ¿Qué buscarías decirle a tu hijo que se marcha de casa? Y tú no se marcha enfadado, ¿vale? Se marcha bien. Pero ¿qué buscas decirle? ¿Qué intentas compartir con él? Que tenga un problema, que llame, que estás ahí, ¿no? Le dices cosas, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Vas a buscar como principios, cosas que le puedan ayudar. No en una sola circunstancia, no, hijo mío, cuando planche para la vuelta de la ropa. No le vas a decir algo específico. Oye, cuando hagas la compra esta marca que es más barata, o así. No le vas a dar esos consejos, ¿verdad? Vas a buscar un principio, algo que le pueda acompañar en su vida y que él pueda poner en práctica en muchas circunstancias diferentes. Que el consejo que le das no tiene solo una forma, sino que según el momento de su vida que esté, ese principio lo va a aplicar de una forma o de otra, ¿no? No en momentos concretos, sino durante todo el camino. Y que en función de las circunstancias, pues esa persona hará una cosa u otra. ¿Tiene sentido más o menos esto lo que estoy diciendo? No le vas a decir una cosa, sino un principio, algo que le pueda acompañar durante su vida. Pues de eso va Deuteronomio. Deuteronomio, si tú dices, ¿cómo me puedo identificar con este libro? ¿Cómo me puedo identificar? ¿Qué valor tiene para mí? ¿Qué sentido tiene para mí Deuteronomio? Pues es un libro para hijos que ya se han hecho mayores, que van a empezar a vivir su propia experiencia con Dios. Y eso afecta a 2 tipos de personas. En primer lugar, a los padres, porque tienen que dejar marchar. Tienen que romper el cordón. Es un libro para que los padres aprendan a dejar marchar a sus hijos, porque no siempre podrás estar con ellos. Tú no siempre podrás estar con tus hijos, no siempre podrás estar cuidándolos, haciendo las cosas por ellos en su lugar, sino tenemos que dejar que tengan su propia experiencia con Dios. Y el pueblo de Israel está a punto de entrar en la tierra de Canaán, pero Moisés no va a entrar. Por su pecado, por sus cosas de su pasado, Moisés no va a entrar. Van a llegar a la frontera y los hijos van a seguir andando y él se quedará allí mirando. Y él no va a poder acompañarles. Y entonces les deja el Deuteronomio y decir, yo no puedo irme, pero que mi palabra te acompañe, que mis consejos, que los principios que te estoy dando, esos sean los que te acompañen, porque yo no voy a estar. Y los hijos necesitan desarrollar su propia historia con Dios, cometer sus propios errores, vivir sus propios fracasos y sus experiencias. Y la sobreprotección genera inmadurez. La sobreprotección genera inmadurez. Y un día, cuando estemos cara a cara con Dios, tú, por mucho que hayas amado a tu hijo, vas a tener que quedarte callado. Y Dios va a tratar con ese hijo personalmente. Y hablo con hijo, hablo con vosotros, ¿eh? Va a tener que tratar con vosotros personalmente. De su caminar, de su experiencia con Dios, cara a cara con Dios. Entonces es un libro para que los padres aprendan a romper el cordón, pero es un libro para que los hijos aprendan a asumir compromisos. Aprendan a asumir la responsabilidad. Ya no me lo van a hacer todo. Ya no todo va a depender de mis padres, de que otros hagan. Ahora el tema es, soy yo el que tiene que extender el reino de los cielos. Ya no va a depender de otros, ¿no? Es un libro para dejar la comodidad y empezar a entender que ahora eres tú a quien Dios quiere usar.
que ahora eres tú el que tiene que aprender a tomar decisiones, a enfrentar sus batallas, a ir más allá. ¿Estás empezando en la uni? ¿Estás pensando en independizarte, irte de casa? ¿Estás pensando en casarte? ¿Estás pensando en asumir esa responsabilidad? Este libro es para ti. Porque es un libro donde hay alguien que está ayudándote, acompañándote, pero de repente te deja solo. Y ahora eres tú el que tiene que pelear su batalla, ¿no? Entonces, Deuteronomio es un libro muy guay. Pero además los padres no solamente comparten consejos, sino que comparten desde la humildad de la experiencia. Esto, hijo mío, que te estoy dando aquí, de Deuteronomio, esto es sabiduría que he aprendido a través de mis errores y de los fracasos en mi vida. Porque aquí Moisés está diciendo, mira, esto lo he aprendido. ¿Sabes cómo sé estos consejos que te doy hoy? ¿Sabes cómo lo sé? Porque he estado 40 años en el desierto. Yo he vivido el fracaso de las cosas que no supe y que no puse en práctica en el momento en el que era mi tiempo, en el momento en el que era mi oportunidad, y no supe hacerlo. Y estoy viviendo a día de hoy, 40 años después, las consecuencias. Y ¿sabes qué? A la tierra prometida no voy a entrar. Y esto lo he estado pensando durante 40 años en el desierto. Si tú vas a entrar, si ahora es tu momento, escúchame, porque esto es importante. Porque si no te va a pasar lo mismo que a mí. ¿Y sabes quién lo paga? Tus hijos. Porque hay 40 años de nacimientos que tendrían que haber ocurrido en la tierra prometida. Y porque los padres no supieron aprovechar su oportunidad, los hijos que tendrían que haber nacido en la tierra prometida nacieron en el desierto. Y entonces está diciendo, ¿quieres que no te pase lo mismo? ¿Quieres disfrutar en la tierra prometida con tus hijos? ¿Quieres que te vaya bien? Escucha estas palabras. Escucha Deuteronomio. Escucha lo que te voy a decir. ¿Es un libro importante o no? Tú ya has vivido parte de esos años conmigo en el desierto. Si no quieres que te pase lo mismo, escucha, ¿no? Entonces, te hago una pregunta. ¿Cómo estás compartiendo con la siguiente generación? Tú como padre o como adulto, ¿vale? Que nos toca ahora, a mí no me toca todavía, ¿eh? Aunque ya tengo que cambiar el peinado porque tengo clapas de calvicie. Pero a ti ya, ¿cómo estás compartiendo con la siguiente generación? ¿Desde el orgullo de yo ya lo sé todo y te digo a ti, joven, lo que tienes que hacer? ¿O desde la humildad de decir, yo sé lo que es el sufrimiento por no atender a los consejos? Yo perdí mis oportunidades. Y el libro de Deuteronomio empieza así, contándote los fracasos de su pasado. Mira, dijo, mira lo que me ha pasado a mí. ¿Los hijos conocen la historia de tus errores? ¿Los hijos conocen la historia de tus fracasos, de tus temores, de tus dudas? ¿O simplemente les mandamos lo que deben hacer? Tienes que hacer esto, hijo. O tienes que hacer esto. O tienes que tener en cuenta esto. ¿Os conocen? ¿O simplemente conocen los mandamientos? El orgullo de yo ya lo sé. Pero pasa lo mismo con los jóvenes, con los hijos. Yo esto lo he vivido. Por el entusiasmo y la pasión, creer que yo ya sé más y que no necesito escuchar el consejo de nadie. Que yo ya me lo sé todo. Entonces, ¿cómo estás compartiendo? ¿Cómo estás escuchando a los que han caminado por el desierto antes que tú? Es un libro que está conectando estas dos cosas, ¿no? Y tenemos un gran orgullo, un gran problema que es el orgullo. Unos porque han vivido mucho y otros porque están muy apasionados, pero que la verdad aquí es que nadie sabe nada. Ni tú ni yo. Lo único que sabemos son las consecuencias que ha traído nuestro pecado y lo que hemos aprendido después de reflexionar sobre ello. Y le está diciendo, oye, si no quieres que te pase, escucha este libro, ¿vale? Entonces, quiero resumirte Deuteronomio en 6 palabras, ¿vale? Podemos apuntar 6 palabras, 6 consejos. Son los títulos de las próximas 6 predicaciones. Bueno, la del día 15 predica Josué, que no predicará de esto. Pero las próximas 6 predicaciones van a ser cada uno de los consejos. Bueno, hoy ya entraremos en uno. Pero Moisés, si quieres un resumen del libro de Deuteronomio, 6 palabras. De todo lo que podría decirte, lo primero, ama. Ama a Dios. Esto os lo digo más en plan clase porque quiero que lo tengas apuntado. Ama a Dios, ese es mi consejo. No es obedece los mandamientos, no es ten en cuenta esto. El mayor consejo que te puedo dar es ama a Dios. Segundo, recuerda de dónde has salido. Recuerda que eras esclavo.
Recuerda a dónde pertenecías. Recuerda quién te sacó de allí. Recuerda cómo te amó. Cómo estabas cuando estabas en esclavitud y dónde estás ahora. Recuerda, no te olvides. Cuando tengas abundancia, no te olvides de quién te rescató. En tercero, comparte con otros lo que Dios te ha dado a ti primero. Lo que en Deuteronomio 15, en su momento, le llama a Dios, extiende tu mano, extiende tu mano. Tú estabas esclavizado en Egipto, necesitabas ayuda y yo te extendí mi mano. Ahora no tienes derecho de no hacer lo mismo con otros, ¿no? Entonces, ama a Dios, recuerda de dónde has salido, comparte con otros lo que Dios ha hecho contigo, protege tu corazón de la idolatría. Protege tu corazón de las cosas que van a estar intentando robar la amistad conmigo, robar tu corazón, robar tu amor, ¿no? Entonces, protege tu corazón. La quinta es, vuelve a casa cuando te pierdas, cuando te caigas, cuando cometas todos los pecados y empieces a sufrir las consecuencias, aprende a volver a casa. Aprende cómo arrepentirte, aprende cómo volver a casa. Y el último es, abraza la palabra que te doy. Abraza 3 cosas: mi ley, mis consejos y mi bendición, que se va contigo. Yo no voy, pero la bendición que te voy a dar sí que te va a acompañar. Los consejos que te doy te van a acompañar. La ley de Dios te va a acompañar. Entonces, si quieres un resumen, los he puesto más o menos en orden, pero es algo que va sucediendo capítulo a capítulo. Ves que se están repitiendo constantemente estos consejos. Y tú no puedes entender Deuteronomio, pero sí que puedes entender esto. Oye, te doy consejo, hijo mío, te marchas de casa. Lo más importante, ama a Dios. Recuerda de dónde has salido. Comparte con otros lo que Dios ha hecho contigo primero. Protege tu corazón. Vuelve a casa si te pierdes. Si te caes, aprende a volver a casa a los brazos del Padre y abraza la palabra. No te separes de ella. Porque tus emociones vienen y van, pero es que la palabra se queda fija. La palabra es una roca en medio de nuestra... Yo soy una persona con mucha tendencia al desánimo, al desánimo, a estar abajo. Y encuentro en la palabra es mi estabilidad. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no. Y nuestras emociones vienen y van, pero su palabra no. Entonces, hijo mío, abraza mis palabras, que esas te acompañen. Entonces, este es el resumen de Deuteronomio. Así que ya lo podemos dejar aquí. Dice, esto es el resumen de todas las palabras, las normas y los mandamientos que Dios da. Y la pregunta que te quiero hacer es, oye, ¿y si Dios no necesita nada de mí, por qué me exige obediencia? ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? ¿Qué sentido tiene que yo tenga que obedecer? ¿Qué gana Dios con eso? Con que yo obedezca los mandamientos. ¿Alguna idea? ¿Es una buena pregunta o no? No sé, ¿por qué? ¿De qué le sirve a Dios que yo haga esto? Vamos a Deuteronomio 5, que ahí nos lo dice, ¿vale? Deuteronomio 5, el propósito de los mandamientos. ¿Por qué Dios te pide que obedezcas? Porque a veces lo vemos como una exigencia gratis, gratuita. Pero ¿por qué Dios te está pidiendo que obedezcas? ¿Qué es lo que Dios desea con esto? Entonces, Deuteronomio 5, versículo, el 29 también. 29 dice, ojalá el corazón de este pueblo siempre esté dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. Y aquí se repite la frase de Marcos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. ¿Cuál es el objetivo de que cumplan los mandamientos y teman a Dios? Que les vaya bien. Y dice versículo 32, 33, dice, tened pues cuidado de hacer lo que el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda. Seguid por el camino que el Señor vuestro Dios os ha trazado. ¿Para qué? Y me encanta la internacional, dice, para que viváis, para que prosperéis y que disfrutéis de una larga vida en la tierra que vais a poseer. Y constantemente en el libro de Deuteronomio te vas a encontrar esto. Oye, obedece los mandamientos para que te vaya bien. Entonces, el propósito de los mandamientos no es satisfacer a Dios.
El propósito de los mandamientos no es satisfacer a Dios. Tenemos un Dios hambriento y vamos a hacerle sacrificios para que se esté satisfecho. Eso no es el objetivo de los mandamientos, sino que te vaya bien a ti. Tú piensas, Dios te da mandamientos, te da consejos, te da estas normas y tú piensas en lo exigente que es Dios, pero Dios está pensando en lo mucho que vas a ser bendecido y lo mucho que vas a disfrutar si los pones en práctica. Tú piensas en la dureza de esas normas, Dios piensa en verte feliz. Eso es un poco el propósito de los mandamientos, que tú puedas ser bendecido al obedecer. Estos mandamientos, estas normas que Dios está poniendo aquí, es para ayudarte a vivir mejor, para vivir en las mejores condiciones, el máximo tiempo posible, ayudarte a vivir una vida más feliz, a ahorrarte sufrimiento y perder menos tiempo, que no pierdas el tiempo, que vivas una vida más feliz, con alegría. Tú dices, ¿tú quieres eso? Sí, este es el camino. Encima me encanta el versículo 33 que decía, seguid el camino que el Señor vuestro Dios os ha trazado. Es un camino. Si sigues por este camino, te aseguro que al final no sabrás a lo mejor cuándo, no sabrás a lo mejor en qué momento, pero un día mirarás atrás y dirás, pues soy feliz, estoy alegre, estoy contento. Entonces, Dios no gana nada por tu obediencia. El que sale ganando eres tú. Entonces, en Deuteronomio 5, Dios empieza repitiendo los 10 mandamientos. Dios empieza repitiendo los mandamientos a un pueblo que no los escuchó la primera vez. Les continúa compartiendo por qué les está dando esos mandamientos, cuál es el propósito. Y lo continúa diciendo en el Deuteronomio 6. Lo leemos un poco más, por si no nos convence. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honréis al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien. Y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal que como te prometió el Señor y Dios de tus padres. Y vamos más adelante, este mismo capítulo, versículo 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, cuando pensamos en los mandamientos, tú piensas en tu comodidad, pero Dios está pensando en tus hijos, que les vaya bien a tus hijos. Aún no pienso en hijos, pero Dios ya está pensando en cómo va a ser su vida. Nosotros pensamos en lo que perdemos en nuestra comodidad. Dios está pensando en lo que puedes llegar a ganar, a disfrutar, ¿no? Entonces, en el futuro dice, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios os mandó, le responderás, ¿qué significan las normas? Dice, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allí con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allí para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida, y así ha sido hasta hoy. Si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, seremos justos. Le pregunta aquí su hijo, oye, ¿qué significan estas normas? ¿Por qué hacemos estas normas? Y me encanta que en vez de empezar a explicar y hablar de las normas, empieza a recordar su pasado. Yo antes era esclavo. Y yo antes no tenía la opción de obedecer o no obedecer. Era obedeces o tortura o muerte. Yo antes era esclavo y Dios me libró y me ha marcado este camino de obediencia porque si quiero conservar mi libertad, este es el camino. Hay una gran diferencia, y aquí lo hemos enseñado algunas veces, hay una diferencia entre ser liberado y ser libre. Hay una diferencia entre ser liberado y ser libre, y ser liberado tiene que ver con una cosa puntual. Se rompe la puerta de la cárcel y tú eres liberado. Sin embargo, el ser libre tiene que ver con una condición interna. Porque el pueblo salió de Egipto, pero después de unos cuantos capítulos tú sigues leyendo
y te das cuenta de que aunque no tienen cadenas, siguen siendo esclavos. Y constantemente están recordando a Egipto. Ay, en Egipto, cómo lo pasábamos allí. Aquí en el desierto tenemos hambre, aquí en el desierto tenemos sed. Y ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Y cuando lees esto te das cuenta de que el problema no son tus circunstancias, el problema eres tú. Que yo no necesito que cambie lo de mi alrededor, necesito cambiar yo. Que Dios nos libró de Egipto, pero es que aún seguimos siendo esclavos. Y a través de estos mandamientos puedo seguir siendo libre. Puedo conservar lo que un día gané. Y es que nos damos cuenta, pensamos que a veces solo las cosas cambian y ya sí todo va a ir mejor. Pero lo que les está diciendo es, ahora vais a entrar en la tierra prometida. Si quieres permanecer en ella, si quieres conservar lo que Dios te ha dado, obedece los mandamientos. ¿Eres feliz ahora en tu libertad? Sí. ¿Quieres que esto perdure? Sí. Obedece los mandamientos, porque te va a ir bien. O sea, no lo hago por mí. Dios no te dice, yo no lo hago por mí, exigirte cosas. Lo hago por ti, porque te amo. Porque te salvé y no te salvé para que te mueras en el desierto. No te salvé para que vivas luego amargado y en tristeza y en amargura. No te salvé para esto. Te salvé para que vivas feliz el resto de tus días y luego vivamos por la eternidad juntos. Te salvé para un propósito mayor. Entonces, ese es el sentido de los mandamientos. Porque Dios desea bendecirte. Y al igual que no hay pecado sin consecuencias, tampoco hay obediencia sin fruto. Es decir, si tú cumples los mandamientos, te aseguro que algo pasa. Si tú conservas el corazón y teniendo en cuenta lo que Dios piensa, hay fruto. A veces pensamos que solo el pecado tiene consecuencias, pero hacer las cosas para Dios no. No, si obedeces, te aseguro que habrá consecuencias, habrá fruto, habrá caminos que se abren, ¿no? Entonces, de todo lo que Moisés podría decir a los hijos que se marchan, ¿qué es lo más importante? Y después de haber visto los 10 mandamientos y el propósito, en medio de todo esto, les suelta lo que aquí llamaríamos el Shema. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Deuteronomio 6. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y de repente le preguntan a Jesús, Jesús, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús dijo, ¿qué dijo? Lo sabéis, o sea, bueno, digan, amar a Dios. ¿Sabéis cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y sabes que eso no lo dijo Dios? Eso lo dijo Moisés. Dios le dijo los 10 mandamientos. Y Moisés en el desierto tenían los mandamientos. Y como ellos estaban rotos, eran liberados, pero no habían sido libres. Tenían algo roto dentro. Fracasaron y pagaron los 40 años en el desierto. Y después de 40 años Moisés mira al pueblo, mira a los que se van a marchar, les da los mandamientos y le dice, oye, te doy los mandamientos, pero te doy un consejo. ¿Sabes qué es lo más importante? Lo más importante no es que no te hagas ídolos. Lo más importante no es que guardes el sábado. Lo más importante no es que honres a tu padre y a tu madre. Lo más importante es que ames a Dios. Porque si amas a Dios, lo otro lo harás de calle. Pero si no lo amas, tu relación con Dios tiene fecha de caducidad. Si no lo amas, y por mucho que te esfuerces, si no lo amas, lo que estás viviendo con Dios, lo que vivirás en la tierra, tiene fecha de caducidad. Este fue nuestro problema en el desierto. ¿Sabes que esta es la primera vez que aparece? Después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, esta es la primera vez que se habla del amor con Dios. Y más adelante, capítulo 7, ¿sabes que es la primera vez que Moisés dice que Dios les amaba? Eso no lo supieron en Egipto, o no lo entendieron en Egipto, o no lo entendieron en el desierto. Después de 40 años, ¿sabes lo que pensábamos? Pensábamos que Dios quería hacer lo mismo que Faraón, pero con nosotros.
Y lo que vimos en sus mandamientos fueron exigencias. Lo que vimos en sus mandamientos era, y le tratamos le tratamos mal a Dios, con quejas, con murmuraciones. ¿Y sabes qué pasaba? Y no nos dimos cuenta que Dios nos amaba. Y eso se lo explica en Deuteronomio 7. Dios nos amó. Y es la primera vez, si tú buscas la palabra amor en concordancias, es la primera vez que dice aquí que Dios ama a alguien. Y eso lo han entendido después de una etapa de fracaso. En una etapa de tal. Entonces, que si no amas a Dios, tu relación con Dios no tiene sentido, ¿no? Y hay este texto de 1 Corintios 13, que lo conocéis todos, probablemente, pero dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido, ¿no? A una guitarra desafinada. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para que sea consumido por el fuego, como en sacrificio por otro, pero no tengo amor, nada gano con eso. Ninguna de tus obras, ninguna de tu obediencia tiene sentido para Dios si no tiene tu corazón. Porque por encima de la capacidad de tus manos, Dios desea el amor de tu corazón. Por encima de que todo lo que tú puedas ofrecerle a Dios, si no le ofreces el corazón, no tiene sentido para Dios lo que le estás ofreciendo. Porque Él no te salvó para que le sirvas, Él te salvó para tener una relación contigo. ¿Sabes? Para eso te salvó Dios. Y al final de este capítulo nos dice que hay 3 virtudes que permanecen. Dice la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas es el amor. O sea, el amor es mayor que la fe y es mayor que la esperanza. O sea, más importante que la fe es que ames. ¿Sabes? Más importante que tener esperanza, que ames a Dios. O sea, es más importante que todas estas cosas, que tu corazón esté totalmente volcado, ¿no? Y esto nos lleva a 3 maneras de relacionarnos con Dios. Y voy a intentar ir lo más rápido posible. 3 maneras de relacionarnos con Dios, 3 alternativas que probablemente vivamos en muchas ocasiones todos nosotros. La primera de ellas, la obediencia sin amor. Simplemente, Dios, hago esto porque es lo que tengo que hacer. Tienes mis manos, pero mi corazón pertenece a otra persona. Puedes asumir todo tipo de responsabilidades, de sacrificios y de compromisos, pero lo haces porque es lo correcto, es lo que debes hacer, es tu obligación. Pero no hay ni pasión ni devoción por Dios. Y no sé si te puedes imaginar un noviazgo así, o un matrimonio así, una relación así. Todo lo que hago, lo hago porque tengo la responsabilidad de hacerlo por ti, pero no porque te ame, sino porque debo hacerlo. ¿No? ¿Te imaginas? Te enfocas más en la tarea que en la persona. Tú imaginas que yo no me he casado para que mi mujer me haga la comida, o yo no me he casado para hacerle la compra y yo qué sé, o otras tareas, otras responsabilidades, la limpieza de la casa. No es lo que yo quiero de mi mujer. ¿Qué es lo que quiero de mi mujer? Que nos amemos. Y no tiene sentido para mí ninguna de las cosas que hago para mi mujer, o cuidando a mis hijos, si no nos amamos. ¿Qué sentido tiene la obediencia sin amor? ¿No? Está muy bien todo lo que haces, pero es que yo no quiero que hagas esto, yo te quiero a ti. Entonces, si no le amas, tu obediencia no tiene sentido para Dios. ¿Cuál es la otra parte, la otra cara de la moneda? Si es la obediencia sin amor, luego tenemos el amor sin obediencia. ¿Qué sentido tiene? Bueno, la gran pregunta es, ¿tú vives como así, tu relación con Dios? Que cumples todo lo que tienes que cumplir, haces lo que tienes que hacer, pero Dios no tiene tu corazón. ¿Sabes cómo sabemos si el corazón está ahí? Bueno, también hay que ver cómo adoramos a Dios, cómo cantamos, cómo oramos, cómo le buscamos en oración. Ahí puedes ver mucho de tu devoción, de tu amor por el Señor en la adoración. Pero pongamos la pregunta, ¿cómo lo vivo yo? ¿Lo vivo así? ¿Lo que Dios me pide lo veo como una exigencia? ¿O tengo ganas de hacer lo que Dios pide? Porque así puedo estar más cerca, ¿sabes? Y la segunda parte sería el amor sin obediencia. ¿Qué sería vivir una relación sin amor? O sea, con amor, entre comillas, por así decirlo,
pero sin ningún tipo de compromiso ni responsabilidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo vivís? ¿Es lo que buscas? Es decir, te amo, pero no esperes que haga ningún cambio por ti. Te amo, pero no esperes que yo vaya a adaptarme o a renunciar o a hacer ningún sacrificio por ti. En todo caso, te adaptas tú a mí. ¿Sabes? Pero te amo, pero no pienso adaptar mi vida a ti en lo más mínimo, ¿no? Es decir, ¿tú imaginas que estás con una persona pero que no quiere asumir ningún compromiso, ni estar dispuesto a hacer ningún sacrificio, ni ninguna renuncia personal? Sin embargo, estás con esa persona, pero que no te tiene en cuenta, por así decirlo, a ti. Cada vez que estás con esa persona, te recuerda que no vales lo suficiente como para que yo cambie por ti. No vales lo suficiente como para que yo renuncie a ciertas cosas o asuma ciertos compromisos o atienda a ciertas necesidades que tú tienes o a tus gustos. No vales lo suficiente como para eso. Eso es lo que hacemos cuando venimos a adorar, a cantar a Dios, pero no estamos dispuestos a poner en práctica nada de lo que Él diga. Le estamos diciendo, Dios, no vales lo suficiente. Me gustas. Por eso, o sea, no quiero cambiar, pero me gustas. Me gusta lo que recibo de ti. Me interesa estar contigo. Eres un parásito, consumista. Así somos cuando nos acercamos a Dios, queriendo disfrutar de su presencia y del amor y del perdón, sin estar dispuestos a cambiar en lo más mínimo. Estamos diciendo, no vales lo suficiente, y nuestra adoración acaba siendo un insulto. Es muy importante todo esto, ¿no? Pero el texto de hoy nos está presentando otra alternativa de relación con Dios. Hemos hablado de la obediencia sin amor, el amor sin obediencia, pero el texto se está diciendo el amor como fundamento de la obediencia. El amor como fundamento. A lo que nos está invitando Moisés es a que el amor sea el motor de la obediencia, lo que la impulse, lo que la motive. Que el amor a Dios sea la razón de por qué hacemos lo que hacemos. Y quiero irme un momento a Juan 14. Juan 14, versículo 15. Dice, si me amáis, Jesús dijo a sus discípulos, si me amáis, obedeceríais mis mandamientos. Y más adelante en el versículo 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. O sea, lo que está diciendo es, no que simplemente te exige obediencia o te exige amor. Dice, si tú, Dios, como yo te amo, abrazo tus mandamientos. Como yo te amo, estoy dispuesto a ponerlos en práctica porque yo quiero estar contigo. Ese es el camino. Como te amo, es en plan, si este es el camino para estar contigo, yo quiero hacerlo. Obedezco tus mandamientos. ¿Sabes? La obediencia, y más adelante, en este capítulo siguiente, Juan 15, versículos 9 en adelante, dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y mira el versículo 11. ¿Para qué te está pidiendo Dios, Jesús, que obedezcas? Mira el versículo 11 del capítulo 15 de Juan. Dice, os he dicho esto para que tengáis mi alegría y que vuestra alegría sea completa. Dios quiere que seas feliz. Y la obediencia o tener en cuenta lo que Dios está diciendo, ponerlo en práctica, nos ayuda a proteger el amor de Dios en nuestro corazón. Solamente quiero darte un apunte. ¿Sabes cuál es el mayor placer de Dios? ¿Sabes cuál es el mayor deleite, disfrute de Dios? Apúntate un versículo simplemente. Miqueas 7:18, así, al voleo. Miqueas 7:18. El texto dice, el mayor placer de Dios es amar. No te está pidiendo algo que Él no haya hecho antes. Dios no te está pidiendo que tú hagas algo que Él no está dispuesto a hacer. Porque Él está pidiendo obediencia, pero es que Él antes ha hecho un sacrificio. Porque Él te ama. Tú dices, es que es muy duro, es muy incómodo, es muy difícil hacer ciertas cosas. Ya, pero es que para que tú puedas ser bendecido obedeciendo esos mandamientos, Dios envió a Jesús a morir en la cruz. Y Miqueas 7:18, me encanta esto.
Dice, el mayor placer de Dios es amar. ¿Y cómo manifestó su amor por nosotros? Enviando a Jesús. No te está pidiendo algo. A veces lo vemos muy exigente a Dios. Y en Deuteronomio tú puedes verlo como exigente, pero no te está pidiendo algo que Él no haya hecho por ti antes. Y la gran pregunta que te puedes hacer esta mañana, a lo mejor no te la haces, pero sería importante hacérsela, es ¿y cómo puedo amar más a Dios? Porque estoy en la iglesia, creo en Jesús, pero la verdad es que mi corazón está bastante lejos, no lo amo. ¿Cómo puedes amar más? ¿Cómo puedo hacerlo? Si lo importante es amar a Dios y no tener en cuenta las cosas, ¿cómo puedo amar más a Dios? Y hay una mala y una buena noticia. La mala noticia es que no hay ninguna obra ni ningún sacrificio que puedas hacer para que tú ames más a Dios. No hay nada, o sea, no va a venir como fruto de ninguna obra que hagas que de repente ¡plup!, brota el amor. Eso no sucede de esa manera. Solo hay un lugar, solo hay una situación, solo hay un momento que puede hacer nacer y brotar el amor de tu corazón. Y ya voy al último versículo, de verdad lo prometo, que es Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7, versículos 44 en adelante, y conocéis a esta mujer pecadora que se presenta delante de Jesús, interrumpiendo una cena, rompiendo todos los protocolos, molestando a la gente que estaba allí comiendo con Jesús, y rompe en esa sala y rompe un frasco de perfume, lo derrama delante de Jesús, empieza a llorar a los pies de Jesús, empieza a lavar sus cabellos, a lavar los pies de Jesús con sus cabellos, está haciendo esto. Y entonces el fariseo lo que ve es una mujer pecadora rompiendo, molestando. Jesús ve algo más. Jesús ve algo más. Entonces quiero que veamos esto. Dice, volviéndose a la mujer, Jesús le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Lo repito, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. El amor no nace de la pasión, de la celebración, ¿no?, de la alabanza. El amor nace del perdón. Tú quieres amar más a Dios, necesitas profundizar más en el perdón. El perdón inspira gratitud hacia la persona que te perdona y despierta el amor. Si no brota amor, es que tal vez no has entendido el perdón. No que sepas que eres pecador, no que sepas que hay pecado de consecuencias, sino que si no hay amor, si no nace amor hacia Dios por el hecho de saber que eres perdonado, necesitas seguir meditando en el perdón. Seguir pensando en la gravedad del pecado. Porque a veces pensamos que, bueno, a mí no me ha tenido que perdonar tanto, y entonces, pero podemos estar con Jesús como el fariseo. Estamos con Jesús, sí, es el buen momento, es el buen lugar, es el buen Dios, el buen Señor, es Jesús. Sin embargo, en la medida de tu entendimiento del perdón de Dios, esa va a ser la medida de tu amor por Dios. Entonces, solo hay un lugar donde puede nacer el amor a Dios, en los pies de la cruz. Volvamos ahí, a los pies de la cruz. Señor, hazme ver, porque si no lo veo es que no he entendido el tamaño de la deuda. Si no lo veo es que no he entendido el tamaño de la deuda. Házmelo entender. Quiero amarte más. Y el amor no se compra con obras, se hace entendiendo el perdón. Entonces, no sé si, ya termino, no sé si sientes que tu amor por Dios se está apagando. No sé si tal vez no hay esa devoción. Haces lo que tienes que hacer y haces lo correcto y está bien. Pero tu corazón no está con Jesús, tu corazón no está atento al Señor. Entonces, te invito a
a volver a la cruz, volver al lugar que da sentido a todo lo que haces y dejar que el amor brote del perdón que Dios te dio en la cruz. Ese es el lugar. Ese es el único sitio. ¿Quieres amar más a Jesús? Ves a la cruz. No hay otra cosa. Y será allí donde Dios cambia los corazones. ¿Quieres que tu corazón cambie? Busca la cruz. Arrodíllate delante de Él y dice, Señor, si tú no me cambias, nada va a cambiar en mi vida. Si tú no haces algo, esta cadena no se rompe. Eres el único que puede transformar la piedra de mi corazón en carne, en algo sensible.